¿Y si el mayor talento del fútbol aún no se nos hubiese revelado? Eso debió pensar Roberto Ongo cuando oyó hablar de un chico misterioso, perdido en la profundidad de la selva brasileña, y a quien se le atribuía un fútbol irreal, un talento tan elevado que parecía pertenecer al terreno de la leyenda. Por ello, cuando el jugador y entrenador brasileño regresó de Japón a su país y escuchó de ese milagro del fútbol escondido en el Amazonas, tuvo que comprobarlo con sus propios ojos, y así lo hizo, sintiendo algo muy parecido a aquel día que se topó casualmente con Tsubasa Ozora, su primer pupilo, atónito frente a un chaval de 11 años que jugaba descalzo con una pelota hecha de piel animal, y quien no solo maravillaba incluso frente a jugadores mayores que él, sino que lo hacía con una inmensa alegría en su juego, una perla en bruto que enseguida supo podía ser el verdadero rey del fútbol. Allí descubrió la afición temprana de naturaleza por el balompié. Aún alejado de la civilización, se las apañaba para jugar con cualquier cosa y desarrolló un increíble manejo de los pies, hasta que un día una asociación benéfica llevó a su pueblo el que sería el primer balón real que tocaría en su vida. Además, al vivir a 30 kilómetros del colegio más cercano, el chico corría cada día esa distancia, seguido a duras penas por su hermano mayor, quien no conseguía mantener su ritmo. Esta preparación física, junto con sus dotes naturales, fue forjando un cuerpo ideal para jugar fútbol, forjando al jugador increíble que Roberto tenía ahora frente a él. Pero cuando intentó llevarlo a la civilización, obtuvo un no por respuesta. A aquel niño, que parecía amar tanto jugar con la pelota, no le interesaba en absoluto el fútbol profesional, ni abandonar aquella villa, el hogar en el que había crecido feliz, lejos de los ruidos y la contaminación de la gran ciudad. Roberto tuvo que regresar solo, olvidarse de aquel que seguiría siendo una leyenda de tantas que se propagan de boca en boca, y del que solo una mala grabación en vídeo que muy pocos habían visto quedaba como testigo, para centrarse en su labor de entrenador, donde tendría la oportunidad de dirigir a Sao Paulo y a su antiguo pupilo japonés. Y sin embargo, cuando una oferta muy especial le permitió ser el nuevo director técnico de la selección brasileña sub-20, que disputaría el mundial de la categoría en su otro país amado, Japón, no pudo evitar la tentación de intentar reclutar de nuevo a quien ya sería un joven aún más talentoso, y a quien consideraba el único que podría portar el 10 de la mejor selección del mundo. Un primer intento, de nuevo frustrado en un primer momento por un no rotundo. Roberto debía olvidarse de contar con naturaleza en las filas del, por otra parte, formidable equipo que había conseguido armar. Pero en los días siguientes se daría un giro en los acontecimientos protagonizado por otra extraña figura, por otro joven de la selva, de instintos muy despiertos y una habilidad casi sobrenatural para presentir el futuro. El hermano de naturaleza le interpeló para que viajara a Japón con el equipo nacional. A pesar de las enormes fuerzas que Roberto había conseguido reunir, Brasil podría llegar a necesitarlo realmente. Y si ese momento llegaba, ¿iba a dejar al fútbol de su país en la estacada? Iluminado por la enorme confianza que siempre había depositado en su hermano, Natureza aceptó. Formaría parte de la expedición brasileña, para lo que el seleccionador le reservó efectivamente el dorsal número 10, ignorando incluso el deseo y las súplicas de la estrella Santana, quien supo por primera vez de la existencia de un jugador en Brasil a quien apodaban el Rey, llegando incluso a viajar a su villa para descubrirlo con sus propios ojos, aunque fracasando en el intento. Cuando el campeonato de fútbol sub-19 comenzó, sin embargo, Natureza seguía permaneciendo en las sombras, al margen de sus compañeros, como un jugador fantasma. Roberto había conformado un equipo sin 10, sin jugador de referencia, un bloque sólido en todas sus líneas que buscaba el juego directo sin un peso mayor del centro del campo. Natureza no entraba en ese esquema, y lo cierto es que su equipo tampoco lo echaría muy en falta. Brasil avanzaba en el torneo ronda a ronda, aplastando a sus rivales. Parecían simplemente imparables, alcanzando la gran final como los indiscutibles favoritos. Pero cuando allí,
el equipo local de Japón, capitaneado por el antiguo pupilo de Roberto, Tsubasa Ozora, comenzó a ponerles las cosas difíciles y a tan solo un minuto del final del partido, una selección que iba un gol por debajo en el marcador dio entrada a un hombre del que nadie sabía nada. Natureza hacía su primera aparición para sacar de centro bajo la cuenta atrás de una afición japonesa que ya se veía campeona. Y lo que ocurrió cuando el silbato del colegiado reinició el juego fue simplemente indescriptible. Aquel 10 se apoderó del balón, pasó por encima de todo rival que intentó ponérsele, Tsubasa incluido, para resolver con un disparo cargado de magia que batía a Genzo Wakabayashi desde fuera del área. Era el gol del empate, el que llevaría a la prórroga, pero también era un gol milagroso, de los que cierran bocas fuera y dentro del césped, de los que pasan a las hemerotecas de todo el mundo. Fue la primera jugada de Natureza y fue inolvidable. Pero aún así, ni todo el talento exhibido en aquel éxtasis deportivo fue suficiente para que Brasil ganara el encuentro frente a la solidez del bloque japonés y la insistente lucha de su capitán, quien logró sorprender a Natureza en la última batalla aérea librada entre ambos. Por un solo gol, Natureza perdía su primer partido y su primera final, pero los rumores que había confirmado iban más allá de un resultado, de la victoria o la derrota. La sensación de que habría ganado el campeonato del mundo, de jugar aquel partido desde el comienzo, era casi una certeza. No era el campeón, pero tras opacar a Santana, superar a Tsubasa y anotar a Genzo, ¿era el verdadero rey? Independientemente de tales cuestiones, lo que sí había desencadenado a aquella final era un repentino interés de Natureza por seguir jugando fútbol, y de forma profesional. Daba igual que aquel lugar oliese 1000 veces peor que su villa, o que los microbios andasen por todos lados. Tenía que volver a enfrentar a Tsubasa Ozora, porque además de apasionante, era tremendamente divertido. Por ello, cuando el japonés se incorporó a las filas del Fútbol Club Barcelona en la Liga Española, el brasileño no tardó en ofrecerse a su eterno rival, el Real Madrid. Al llegar a la capital de España, sin embargo, el joven jugador se topó con un ambiente al que para nada estaba acostumbrado. La contaminación de la gran ciudad le provocó un repentino rechazo que a punto estuvo de hacerle cambiar de idea. Pero aún así, Natureza se presentó a la prueba que el club blanco le había organizado. Y si todos extrañaron al comienzo de que un club de tal envergadura se interesara por quien era aún un misterio, pronto la joven promesa dejó claro su enorme talento. Incluso cuando el veterano Samuel se puso duro con él, demostró una preparación física inaudita para un novato. Cuando el partido terminó, absolutamente todos estaban convencidos de su valor, y cuando el entrenador del Pasque vio el vídeo de su prueba, validó su fichaje inmediato ante el presidente del club. Así, en un abrir de ojos, el niño del que nadie sabía nada acabó siendo el flamante fichaje estrella del equipo más laureado del mundo. Tan inesperado como único, tan único como el número 0 que decidió portar a su espalda con la camiseta blanca. Eso suponía la llegada de Natureza a Europa, una tabula rasa, un grado 0 del talento futbolístico a punto de explotar. Y llegaba a un equipo, el blanco, al que se conocía por el de Galácticos, por la cantidad de estrellas que atesoraban sus filas, como Raíl o Luis Fago, en el que se vería rodeado de gran talento y de la compañía de algún compatriota como el lateral Roberto Carolus, con quien iniciaría una buena amistad, y con quien crearía su primer tiro combinado, de inusitada potencia, como un arma más para un equipo temible, y a cuyo crecimiento también contribuyó, ayudando por ejemplo en el desempeño del joven portero Cayusias frente al tiro con efecto. Jugando como titular desde el primer partido, Natureza conseguía destacar incluso en este 11 de lujo, con un arranque de temporada fulgurante que contaba los encuentros por victorias. Y así, llegarían como líderes a una jornada decisiva, a un partido donde viajaban a Barcelona para disputar el primer clásico de la temporada, en el Camp Nou, a un encuentro en el que Natureza podría vérselas de nuevo con Tsubasa Ozora.
quien estrenaba su titularidad en el primer equipo del Barça. Más que 3 puntos o una rivalidad, el futuro del campeonato se decidía en un juego que Natureza quería hacer suyo, y el juego del brasileño rozó el cielo, desbordando, recuperando, abriendo espacios y asistiendo con la espuela tras atravesar la defensa blaugrana para el primero de Rail. Pero como si de un juego de espejos se tratase, Tsubasa no tardó en repetir la acción con un pase con efecto para Luikal que empataba y cambiaba la inercia del partido hacia un toma y daca entre los dos recientes fichajes de la liga para irse al descanso con empate a 2 en el marcador. Tras la reanudación, pocas cosas cambiarían. De nuevo Natureza, aunque esta vez junto a Roberto Carolus, materializaban un libre directo con un disparo combinado e imposible para el portero de Barcelona. En esta ocasión, no obstante, el mediocentro no iba a permanecer esperando mientras su contrapartida rival intentaba empatar, y en una espléndida acción neutralizó el ataque de Tsubasa y condujo hasta la meta rival para hacer su tercer gol con un potentísimo tiro que ponía distancia en el marcador por primera vez. Este gol, sin embargo, sería también un punto de inflexión en el partido. Con Natureza dominando el juego e incluso a Tsubasa, Bansal daba entrada al partido a la estrella local, Ribaul. Con él apoyando al japonés en el centro del campo, el control del juego comenzaría a ser blaugrana, y aunque Natureza demostraría poder ir de tú a tú con su compatriota, ni siquiera él podía con ambos a la vez, por lo que el Madrid no tardaría en conceder 2 goles de la nueva pareja dorada para que el partido volviese a igualar. Esto, sin embargo, no desanimó en absoluto a la joven perla madridista. Al contrario, el espíritu alegre de Natureza parecía reavivarse ante el reto que se le imponía. Enfrentó sin dudarlo a Tsubasa y a Ribaul, obligando incluso a que un tercer hombre acudiera en la ayuda para poder detenerlo. Y contra 3 se hizo imposible, incapaz de desbordar, incapaz incluso de controlar una bola en condiciones. El brasileño, sin embargo, no había mostrado aún todas sus cartas. No se trata de un jugador normal, y cada alma en el Camp Nou lo confirmaría cuando inteligentemente se dispuso a contrarrematar un despeje a ninguna parte. Con astucia, con inteligencia y con una potencia que nadie había visto nunca, fulminó la red azulgrana casi desde su campo. A pesar de los movimientos inteligentes de los locales, Natureza parecía simplemente demasiado. Demasiado para Tsubasa, demasiado para Ribaul, pero demasiado para todo un equipo. Luikal, Grandiós, González, el enorme central sería quien volviera a empatar, y en una increíble jugada en equipo, coronada, como no, por Tsubasa, el Barcelona daba la vuelta al partido en el último segundo, sin posibilidad ya de reacción para el equipo blanco, quedándose con el primer clásico frente a sus aficionados. Natureza se iba derrotado del Camp Nou, aunque una vez más había demostrado ser el mejor jugador de los 22 sobre el césped, obligando al FC Barcelona a usar todo su arsenal contra él. Por otra parte, el rotundo desempeño de los merengues en el arranque liguero le había proporcionado suficientes puntos de ventaja para continuar primeros en la clasificación, y con un Natureza sobresaliente, así transcurriría la mayor parte del campeonato, venciendo jornada a jornada, incluso a otros poderosos rivales como su también compañero de selección Carlos Santana, en las filas del Valencia, y a quien derrotó con 4 goles que contrarrestaban el hat-trick de su compañero. Y así llegaron a la segunda vuelta, y así llegó el segundo clásico. Ahora era el FC Barcelona quien visitaba el estadio Santiago Bernabéu, a tan solo 2 puntos por debajo en la tabla. El segundo clásico de la liga se presentaba aún más excitante y trascendente que el primero, con un Natureza aún más motivado, pero igual de juguetón al encaramarse a la espalda de Tsubasa antes del partido, celebrando con anticipación la que aseguraba iba a ser su primera victoria sobre el japonés. Pero con Ribaul esta vez desde el comienzo en el campo, ¿podría hacer lo posible? Para eso se había preparado a conciencia. Por un lado, un jugador que siempre había confiado en su físico naturalmente cultivado, comprendió que debía dar más de sí jugando en el Real Madrid.
Junto a su preparador se aplicó en duras jornadas de entrenamiento que hicieron explotar del todo sus condiciones naturales, consiguiendo un físico perfectamente equilibrado. Pero no solo de músculos se trataba. Natureza también realizaría un entrenamiento especial, diferente, encaminado a un solo objetivo: detener la doble chilena de Tsubasa en el aire, y hacerlo con una chilena triple, una tarea quizás imposible para nadie, excepto para él. Y aún así, ¿sería todo esto suficiente para vencer a los dos megacracks del Fútbol Club Barcelona? Desde luego que iba a intentarlo, y desde el comienzo, enfrentándolos sin complejos hasta forzar de nuevo la marca de un tercero. Gran Dios. Entre los tres maniataron al crack brasileño y un Barcelona sin complejos tomaba la iniciativa, dominando el comienzo del partido. Sus dos goles anulados eran la antesala del tanto legal de Ribaul que los ponía por delante en el Bernabéu. Fueron, sin embargo, unos segundos tan solo de incertidumbre, y cuando el saque largo de Casillas voló hasta su posición, clavó una volea con efecto en la meta rival desde el centro del campo, cerrando bocas y reafirmándose frente a su público como la mayor fuerza sobre el césped, y cambiando de camino la dinámica del partido, que pasó a ser favorable a su equipo, sobre todo cuando multiplicó su presencia en el campo. Un Natureza intratable estaba en todas, volviendo loco a cuanto jugador o jugadores intentaban detenerlo, asistiendo y desbordando una y otra vez durante el primer tiempo, pero ofuscado cuando se trataba de enfrentar a Ribaul y Tsubasa a la vez. De hecho, por primera vez pudimos ver al jugador bastante alicaído y sin su habitual sonrisa, aunque afortunadamente fue rescatado de su frustración por una ensoñación angelical. La segunda parte trajo también cambios en la alineación visitante que volvieron a meterlos en el juego, igualando de nuevo las tornas en un toma y daca que obligó a Natureza a multiplicarse aún más en labores tanto defensivas como ofensivas. El destino quiso que en una de estas últimas, un déjà vu recorriera el Santiago Bernabéu, cuando un lance entre el brasileño y Tsubasa trajo de vuelta prácticamente la misma jugada que decidió el Mundial Sub-10 entre Brasil y Japón, con ambos peleando un balón en el aire, con ambos intentando ir un paso más allá que el otro, con un acrobático toque que avanzó hacia un tercero, con una tercera chilena consecutiva para la que el jugador se había preparado a conciencia y con la que definitivamente venció a Tsubasa, siendo el más habilidoso y el último en sacar un golpeo que clavaba en la red. Superaba al 10 en su campo frente a su público para que el Real Madrid tomara la delantera, y aunque en el final del partido el empuje del Barcelona consiguió un agónico empate que les permitía sacar un punto de este nuevo clásico, Natureza había demostrado sin paliativos ser el mejor del partido, mejor que el Balón de Oro, mejor que Tsubasa o Zora, logrando mantener la distancia en la clasificación que podría darles el campeonato liguero. En el fútbol, sin embargo, nada está escrito, y cuando nadie lo esperaba, una aparición celestial en el Estadio de los Pajaritos neutralizó por completo a Natureza, que vio su deslumbrante juego superado por un joven desconocido. Michael y Numancia derrotaron al Real Madrid, dejándolos un punto por detrás del Barcelona por primera vez en la temporada. Un punto que resultaría definitivo para que sus rivales se llevaran el campeonato de Liga en la última jornada. Pero aunque su brillante debut en España se saldaba sin el gran título, en este mismo país la guardaba otra aventura muy diferente. Clasificado con la selección brasileña sub-23 para los Juegos Olímpicos de Madrid, un joven mediocentro reconvertido en delantero para la ocasión tendría su posibilidad de revancha contra Tsubasa o el mismísimo Michael. Para ello, contaba con el mejor grupo de compañeros posible en un equipo cargado de talento con jugadorazos como Santana, Radunga o Ribaul a su lado, de nuevo favoritos, de nuevo demostrándolo desde el comienzo. Dirigidos por Joao Aragonés y Roberto Ongo, ya habían demostrado su potencia de fuego en el amistoso contra Bélgica, a quienes golearon, hat-trick de Natureza incluido, una tendencia que confirmaron en los primeros partidos del torneo olímpico frente a Senegal y la China de Sun Koso. Sin embargo, ya clasificados a la segunda fase del campeonato y jugándose solo el liderato de su grupo,
En el último partido se las verían con otra gran potencia mundial, la Alemania de Schneider, un encuentro en el que tanto Natureza como las principales estrellas de Brasil comenzaban en la banca por decisión técnica, aunque tuvieron que saltar al césped cuando Schneider les insufló un duro correctivo con 3 goles en la primera parte. La sola presencia de Santana y Natureza daría un giro total al partido que pasaría a dominar Brasil casi por completo, aunque la presencia del enorme portero Deutscher Müller les pondría difícil las cosas a ambos de cara a puerta. Hizo falta una rocambolesca jugada de los dos delanteros, rematada in extremis por Pepe, para poder batir al gigante alemán, pero una vez abierta la brecha, Natureza conseguía continuar la remontada de una forma que solo alguien como él podría. A pase de Ribaul, sin apenas ángulo y con Müller tapando cualquier hueco visible. Natureza sacaba a relucir su magia en forma de un toque sutil sobre el portero, que milagrosamente traspasaba la línea de meta tras tocar el césped con un efecto casi imposible. Todo el talento del mundo para superar al mejor portero y recortar la diferencia a un solo gol. Un gol para el que sacaría la artillería pesada con la nueva jugada combinada que había elaborado junto a Santana, un arma terrorífica con la que incluso lesionaban la mano de Müller, conduciendo el partido hasta el empate para liderar el grupo y clasificar a cuartos de final. Y a partir de allí, el show de Brasil y Natureza proseguía. Firmando hat-trick por partido, daba cuenta de la Argentina de Díaz y de la Francia de Pierre, colocándose en la final de los Juegos Olímpicos. Y mientras todo eso ocurría en verano, la directiva de su club, el Real Madrid, realizaba inteligentes movimientos renovando la plantilla, incorporando grandes talentos nacionales como Sergio Ramón, junto a otros extranjeros como Marcelo, Beckham o Zidane, construyendo un equipo imbatible con un único objetivo: la conquista de la Liga de Campeones en la siguiente temporada. Natureza seguía en ese equipo de leyendas, dejaba de ser el novato para seguir siendo la joya del Real Madrid, y también su sonrisa. Muchos jugadores aspiran a coronar el fútbol mundial: Juan Díaz, Ribaul, Tsubasa, Zidane, pero ninguno es tan candidato como el brasileño Natureza. Instintivo, inteligente, espectacular. Con solo 22 años es posiblemente el más talentoso jugador que se haya visto, un talento además que vierte a través de un disfrute único del balón, de una alegría de jugar que lo hace querido incluso por sus rivales. Solo su tardía incorporación a la competición ha evitado que el fútbol se rindiese aún antes a sus pies, y solo de él mismo dependerá todo lo lejos que sus pies puedan llevar al fútbol.